Vamos al cuarto principio. Hemos visto ya 3 de los 9. Recuerden que estos principios son intercalables, intercambiables y son implícitos. Em, el conocer cada uno de estos nos va a dar pues la clave, porque puede ser que estamos intentando uno y no estamos viendo fruto, pues hay que cambiarle y buscar el otro. Y si no funciona, pues el otro, porque al final de cuentas, con uno de los 9 que funcione, se activan todos los otros. Entonces, el primero es la encarnación, que es a donde pues queremos todos llegar, queremos que todos aquellos a quienes les hablamos de Cristo conozcan a Cristo, tengan un encuentro personal con Cristo. Ese es nuestro mayor anhelo, ¿no? Y que nosotros realmente hayamos tenido un encuentro personal con Cristo. Encarnación, a veces ese es a partir de allí es de donde pues surge todo, ¿no? Logramos ganar a alguien para Cristo, le hablamos de Cristo, recibe a Cristo. En la cárcel nos pasa mucho, ¿no? Que vamos y a una área que es la primera vez y hay una respuesta increíble y no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque alguien más trabajó en ellos, porque ya el Espíritu Santo ha estado obrando, porque otros sembraron y trabajaron y simplemente estamos entrando en las labores de otros y estamos nosotros cosechando lo que le costó a otros y a partir de allí pues todo el proceso pues se va dando, ¿no? De evangelizar, discipular, enviar y la multiplicación y la expansión del reino, porque precisamente el plan de Cristo es para eso, es para evangelizar, discipular, enviar, para extender el reino de Dios. Pero a veces la gente no se convierte o todavía no llega el tiempo para ellos y entonces viene el principio 2 que es la selección, que es cuando reclutamos, que es cuando elegimos, que es cuando integramos a otros en el equipo, en la visión, y es en ese proceso que entonces nacen de nuevo. Eh, el otro punto es la asociación. A veces reclutar a alguien o explicarle el evangelio, pues como que no les entra, pero cuando te haces amigo de ellos, cuando empiezas a convivir con ellos, cuando empiezas a pasar tiempo con ellos, entonces es que la revelación les llega y por fin entregan sus vidas a Cristo, porque todo parte desde allí. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, es como si se diera automáticamente todo, pero tenemos que buscar medios para que eso se logre. Y en el plan de Cristo, así es. Y hay que, obviamente, alguien que conoce a Cristo, pues no basta con que ya tuvo un encuentro con Cristo, hay que disipularlo. Entonces, hay que seleccionarlo, hay que asociarlo. Y ahora vamos al cuarto principio, que es la consagración y espero que todos tengan sus hojas porque vamos a ir dictando los espacios en blanco y vamos a ir leyendo los textos, ¿no? Consagración en el lenguaje, pues se llama canero en el lenguaje coloquial, es leer la cartilla, leerle el cartón, ¿no? O sea, decirle la neta a alguien, aquí las cosas son así, estas son las reglas y tienes que aplicarte porque si no vas a estar fuera de foco, ¿no? En la cárcel cuando alguien pasa de COC o del área donde llegan primero, pasa a población, pues le leen el cartón si es la primera vez, ¿no? Sabes que aquí las cosas son así, allá afuera se manejan de otro modo, pero aquí en la cárcel las cosas son así. Estas son las reglas y cada ámbito, cada
área tiene sus propias reglas, ¿no? Cada país tiene sus reglas, cada institución tiene sus reglas, cada grupo tiene sus reglas, costumbres, cada sociedad tiene sus reglas, cada pandilla tiene sus reglas, pues bueno, todo eso lo han ido pues tomando de lo que hizo Jesús porque él puso las reglas. Y estas son las reglas y nos vamos a leer la cartilla hoy a todos. Y hay muchos que este es el momento cuando realmente creen, cuando realmente se entregan, porque hay quienes necesitan ser desafiados o necesitan ser confrontados y llevados a un extremo para que entonces digan, no, pues esto es en serio y es cuando se entregan, que es el fenómeno que pasa en las pandillas, ¿verdad? Que les piden cosas duras, cosas difíciles y a muchos les gusta, o eso es lo que hace que que se quiebren y digan, pues esto es lo mío, ¿no? Entonces, por eso es uno de los 9 principios y obviamente alguien que nace de nuevo, tiene un encuentro con Cristo, necesitamos decirle, ok, ya estás en Cristo, eres una nueva criatura, pero las reglas son estas, ¿no? Entonces, doy lectura en la hoja, dice, lo primero que Jesús requirió de sus seguidores fue la disposición a obedecerle. De hecho, hay todo un estudio bastante extenso que demuestra que lo más importante para Dios de parte de nosotros es la obediencia. Y hay un libro que Jaime recomendaba mucho que leyéramos, que se llama La autoridad espiritual de Watchman Nee, porque Watchman Nee exhibe que muchos utilizan la Biblia para exigir obediencia hacia ellos. Y hay muchas sectas que usan la Biblia y que demandan obediencia a ciegas de quienes lo siguen usando la Biblia, pero la usan fuera de contexto. Porque la obediencia es a Jesús, no es a los hombres, no es a lo que me pidan y a lo que se les antoje y a lo que se les ocurra. La obediencia es conforme Jesús, no conforme mis caprichos o los caprichos o los gustos o las ideas o las revelaciones entre comillas de algunos. Continúo. El ser brillante no era una de las estipulaciones de nuestro Señor. Aquello en lo cual Jesús insistió fue la lealtad a Él. Nuestra lealtad es a Jesús, tampoco es a las instituciones ni a los hombres, ni siquiera a los que servimos. Nuestra lealtad debe ser a Jesús. Mucho de esto, ahora sí que si quieres una ampliación de lo que la obediencia bíblica es, ese es un libro que vale la pena leer, Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Jesús insistió en esto perdón, sí. Jesús insistió en esto aun cuando el ser leal se tornaba más difícil. Él siempre se reservó el derecho de establecer las condiciones y términos para llegar a ser un discípulo suyo. Y vaya que las condiciones y términos que Jesús estableció son las más elevadas. No existe ni en el ejército, ni en la marina, ni en las pandillas, ni en ninguna asociación o grupo existe estándares o condiciones más elevadas. Pero el hecho de que sus discípulos vieran su obediencia y entrega a Dios fue un desafío para permanecer con Él. Eso es algo sobresaliente en Jesucristo, que Él jamás nos pide que hagamos algo que Él no hizo antes. Él jamás nos va a demandar ninguna cosa que Él no haya primero hecho. Y eso es lo que nosotros debemos emular, llevar a la práctica para que entonces, así como Jesús obedecía al Padre, nosotros, nosotros tenemos que obedecer a Jesús y ese es el ejemplo que debemos dar para instar y demandar
a aquellos a quienes servimos a que obedezcan a Jesús, no a mí, porque nosotros nos podemos desviar. Muchas veces Jaime nos dijo, el día que yo les enseñe alguna cosa diferente de lo que enseñó Jesús, el día que yo les pida que hagan algo que Jesús nunca pidió y nunca hizo, ese día díganme, Jaime, estás mal, eres autoridad, pero por encima de ti está Jesús y nuestra máxima autoridad es su palabra. Entonces, inciso A, la consagración demanda tres cosas. Hay tres áreas de demandas o de condiciones, podríamos decirlo. Lo primero es que demanda obediencia a la voluntad Voluntad. de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios, no obediencia a los líderes, no obediencia a los pastores, no obediencia al que te disipula, obediencia a la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios se puede dividir en cinco niveles o en cinco capas, empezando por lo más elemental, que es, número uno, la voluntad directa de Dios. Directa. La voluntad directa de Dios es donde no hay lugar a interpretación, no hay lugar a, pues, yo pienso que, no, es en donde dice en la Biblia, esta es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es, allí no hay nada de que, pues a mí me parece que quiso decir, no, lo que dice es lo que dijo. Y miren, lo primero en el contexto histórico, lo primero, la primer mención a la voluntad de Dios para nosotros está en Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Escriban ahí que nos apartemos de fornicación. Fíjense qué impresionante. Todos ahora con el internet y con las redes sociales ya no se puede esconder nada. El 90% de los líderes que fracasan en la infidelidad, en la fornicación. Blanquita estaba espantada hace poco porque vio un Sí. documental, no vamos a decir No. de quién ni de quiénes, estaba así que Pero famoso pero me mundialmente decía, el grupo. es que no lo puedo creer y ahí están las pruebas y, o sea, qué horrible, o sea, pero este es el kinder de la voluntad de Dios, podríamos decir. Y precisamente porque nuestra voluntad, nuestra lealtad la cambiamos de Jesús a los hombres, es que entonces fracasamos en muchas de estas cosas. La segunda mención, no vamos a leer todos los textos por cuestión del tiempo, es dar gracias, escriban ahí, dar Gracias. gracias en todo. Alguien una vez dijo, el lenguaje del cielo es la alabanza, el lenguaje del infierno es la quejabanza, y la verdad es que cada vez que nos quejamos de lo que sea, estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Luego sigue ahí en sus notas hacer el bien. Hacer. Em, Hacer el bien es lo contrario de hacer el mal. Ni siquiera hay que ser cristianos para saber qué es el bien y qué es el mal. Ahí están las leyes, ¿verdad? Y las leyes nos dicen qué está bien y qué está mal. Ahora, no todo lo que la ley dice que está bien, porque nuestra ley superior es la de Cristo. La ley dice que está bien, pues, fumar, ¿no? Pero, o hacer otras cosas. Ahorita ya es legal consumir marihuana y otras cosas, pero nosotros nos regimos por una palabra superior a la de la ley y las leyes por lo general coinciden mucho con la Biblia. Luego escribe padecer Padecer. por el Evangelio. Por el Evangelio vamos a sufrir muchas injusticias. Y si la injusticia que sufres es porque eres cristiano, entonces padécelo, aguántalo. Si no es
porque eres cristiano y es por otra causa, pues para eso hay leyes, para eso hay jueces, para eso hay recursos en este mundo. Pero si es por causa de Cristo, tenemos que dejarnos porque Dios es nuestro juez. Y escribe allí, no No vivir conforme a nuestros propios deseos. deseos. Esto, si esto es básicamente dejar el egoísmo, dejar de querernos salir siempre con la nuestra, de tener siempre la razón, de aquí mis chicharrones truenan, eso resolvería muchos de nuestros conflictos en el matrimonio, sobre todo. Entonces, ese es el kinder de la voluntad de Dios. Si no somos capaces de obedecer estas cosas elementales, pues menos vamos a poder avanzar en lo que sigue, pero vamos a la primaria de la voluntad de Dios, que es la voluntad ordenada por Dios. Voluntad Ordenada. ordenada por Dios. O sea, es lo que Dios ha mandado, los mandamientos de Dios. Hay, en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Jesucristo dio 260 mandamientos. El Espíritu Santo dio 300 mandamientos, ¿no? Entonces, hacemos la suma, son más de 1200 mandamientos. ¿Con cuáles empiezo? ¿Cuáles hago? Ah, bueno, entonces la primaria tiene que ver con estos 3 grados, ¿no? Y los primeros son los mandamientos de Jesucristo. Esos son los que deben estar en la prioridad. Ok, yo ya estoy obedeciendo la voluntad directa de Dios, ya me puse a cuentas. Oye, me acabo de dar cuenta, no estoy casado. En la cárcel esto causa una revolución. ¿Por qué? Porque ellos quieren obedecer a Dios, quieren seguir a Dios y de pronto dicen, ah, caray, yo estoy en unión libre. Tengo que ponerme en orden, tengo que casarme porque estoy viviendo en fornicación, ¿no? O se quejan todo el tiempo y andan ahí con los derechos humanos y que mis derechos y todo, y empiezan a, pues, a darse cuenta que tienen que obedecer a Dios por encima de todo. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Ah, lo que sigue es obedecer los mandamientos de Jesús en los evangelios. Y el primer mandamiento que Jesús dio fue ven, y el segundo fue ve, el tercero fue sígueme, el cuarto alcen sus ojos, el quinto miren los campos, y así nos podemos ir pues en los mandamientos de Cristo, que todos se pueden resumir o se pueden clasificar en 3 grandes mandamientos. Todos los 260, tú los puedes agrupar en uno de estos 3. Ven, permanece y ve, que tiene que ver con venir a Él, eso tiene que ver con la oración, con la palabra, con pasar tiempo con Él. Permanece, eso tiene que ver con ejercitar el ayuno, el ayudar a otros, el pues perdonar, ser pues paciente, gozarnos, etcétera. Y el B tiene que ver con llevar el evangelio a otros. Pero no son los únicos. Jesús no les pudo dar todo, les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no las van a poder sobrellevar. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a decir todo lo que hace falta, y el Espíritu Santo agregó 300 mandamientos que son, aquí escriban, los mandamientos del Espíritu Santo. Espíritu En Santo. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto pues tiene que ver con muchas cosas que no dijo, que no alcanzó a decir Jesús, pero que complementan lo que Jesús dijo. Y en tercer lugar, sometido a lo que manda Dios en el Nuevo Testamento y a lo que manda Dios por medio de Jesús en los evangelios, están los mandamientos del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Porque Jesús nunca le mandó a sus discípulos, no matarás, nunca se los dijo.
Nunca. No hay ningún registro en donde le haya dicho Cristo a ellos, ¿saben qué? No maten, eso es malo. No, ¿por qué? Porque ya estaba escrito. Hay muchos mandamientos del Antiguo Testamento que Jesús no mandó porque ya están establecidos. Hay algunos que ya no están, ya no están vigentes hoy porque ya se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, el traer un cordero y degollarlo y derramar su sangre, esos mandamientos ya quedaron fuera porque ya se cumplieron en Cristo. Pero hay muchos otros mandamientos que contradicen lo que enseñó Jesús, como el de guardar el sábado. Pero vino Jesús y le dio el verdadero significado al sábado y estableció un nuevo día que ya no es el sábado, que es hoy. Hoy es el día del Señor. En la ley se prohibía comer carne de puerco, se prohibía comer mariscos y un montón de otras cosas, murciélago también, ¿verdad? Pues ¿quién va a comer murciélago más que los chinos? Y por eso vino el COVID, dicen, ¿no? Pero bueno, el punto es que, ¿qué? Si, porque hay quien dice, es que la Biblia dice que está prohibido comer puerco. Sí, mi hijo, pero Jesús dijo que comamos todo lo que nos sirva, que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Eso era un tipo y figura. Entonces, yo tengo que es obedecer con base a Jesús, seguido del Espíritu Santo, y luego del Antiguo Testamento, que hay muchos mandamientos que siguen vigentes siempre y cuando no contradigan lo que el Espíritu Santo mandó y lo que mandó Jesucristo. Ahora vamos a la secundaria. La secundaria es la voluntad deducida Deducida. del contexto, porque aquí es donde entra la revelación del Espíritu Santo. Aquí es cuando ya tú estás obedeciendo a Dios y estás en comunión con Dios y Dios te empieza a revelar cosas que tienes que hacer o que tienes que dejar de hacer porque lo ves en el contexto o en una prédica, dices, ay, hasta ahora entiendo esto, ¿no? Luego viene la preparatoria, que es la voluntad revelada personalmente, Revelada. que es cuando Dios te habla en un sueño o te habla por medio de alguien o te habla por medio de la voz audible. A Edgar, pues no le gusta que yo lo diga, pero él es de los pocos que yo he conocido en estos ya 41 años que le sirvo, que escuchan la voz audible de Dios y que Dios les dice, mira, vete allí y ahí quédate, que ahorita viene alguien y es impresionante. Esto ya es la prepa, o sea, ya estás avanzado, ya has pues crecido y a todos nos habla Dios. Dios sigue hablando el día de hoy. Dios sigue guiando a su pueblo, algunos por voz audible, a otros por un sueño, a otros por una palabra directa. Tú lees y Dios te está hablando aquí. Y, y, y es maravilloso y todos deberíamos ser guiados, todos deberíamos estar en la prepa y terminar la prepa. ¿Y la prepa para qué es? Pues es prepa, preparatoria, preparación, ¿para qué? Para la universidad, ¿no? Si tú no pasas la prepa, no puedes llegar a la universidad, que es ya a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida. Cuando yo llegué a una encrucijada en mi vida, yo no sabía qué hacer y yo aprendí que cuando no sé qué hacer, si no sé qué hacer, cuando no sé qué hacer, estoy perdido. Entonces aprendí a qué hacer cuando no sé qué hacer, pero dices, ¿cómo vas a saber qué hacer si no sabes qué hacer? Pues bueno, cuando no sabes qué hacer, ya estás así como que, ¿y ahora qué hago? No sé. Ah, lo que hay que hacer es consagrarse, meterse con Dios, ayunar y rogarle a Dios, háblame, 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 háblame. Y Dios tiene unas formas muy peculiares de hablarnos y él tiene un alfiler, así que cuando nuestro ego y nuestro orgullo es como un globo, nomás le pica y ¡pum! Se desinfla todo, ¿no? Yo necesitaba oír la voz para que Dios me dijera a dónde quería yo que fuera. Yo estaba en Chiapas. Yo había sido enviado como misionero a Chiapas de Puebla, pero en el intermedio
el pastor que me envió cayó en adulterio. Entonces los de Chiapas desconocieron eso, dijeron, no, pues ya andaba mal, entonces pues esto pues no es válido. Y a donde yo fui, pues dijeron, no, pues este cuate, pues quién sabe para qué vino, ¿no? Entonces me quedé en el limbo, o sea, el de Chiapas me dijo, pues aquí no hay nada para ti. Regresé para Puebla y me dijeron, aquí no hay nada para ti, si quieres ven y pues siéntate y congrégate, pero para ti no hay nada. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me metí a ayunar pidiéndole a Dios, háblame y dime a dónde quieras que yo a donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir. A Dios le dije, a donde sea, tú nada más dime a dónde, tú di rana y yo brinco, ¿no? Qué barbaridad. Dios tiene unas formas impresionantes de humillarlo a uno y de demostrarle que a veces es pura emoción y- y pura boca. Igual yo pensaba que Dios me iba a decir, vete a Rusia o a Irán o Afganistán o alguno de esos países, ¿no? Y de pronto en un sueño, pues, este, o sea, soñé con el libro de Jonás. No con la historia, sino yo vi el libro y ahí decía, pues, Jonás, dije, no, pues Jonás, y leí Jonás, y yo le decía a Dios, este, ese no es mi problema, yo voy a donde me mandes, a donde tú me mandes voy, porque digo, si Dios te está diciendo, te quiero hablar por medio de Jonás, pues, ¿qué es lo que hizo Jonás? Pues desobedeció, no quiso ir a donde Dios lo estaba mandando. Me leí como 30 veces, Jonás, buscando una palabra, como le llaman, ¿no? Rema, ¿no? Que eso, bueno, para los que les han enseñado lo del rema y lo del logos, rema y logos es sinónimo, ¿eh? Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Nada, o sea, pero sí hay una palabra que de pronto Dios te habla a ti, personalmente a ti, que fue diseñada exclusivamente para ti. Entonces yo estaba buscando en el libro de Jonás y lo leía 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 para atrás y para adelante y no encontraba ninguna palabra para mí, pues para mí. Yo decía, ¿qué es lo que pasa? Y ahí iban 12 días de puro ayuno con nada más con agua. Y de pronto yo estaba yendo, yo estaba yendo a mi trabajo todos los días y yo les hice un sistema ¿qué se llama? A un que se llama periódico allá en Chiapas. Entonces me traje varios ejemplares para revisarlos, que estuvieran bien, que no hubiera errores, para hacer algún cambio en los sistemas que yo les había hecho. Y de pronto estoy allí orando y todo y veo en el titular, estamos hablando de 1983. En 1983, México fue declarado, la Ciudad de México fue declarada la ciudad más grande del mundo. Ahorita la Ciudad de México está como en tercero o en cuarto lugar, pero en 1980, perdón, en 1993, perdón, en 1993, la Ciudad de México fue durante algunos años la ciudad más grande del mundo. Y literalmente decía así, la gran ciudad de México, la más grande del mundo. Ya luego pues traía reportaje. Y tenía yo aquí la Biblia al lado abierta en Jonás y de pronto mis ojos se fijan en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y yo veo gran ciudad. ¿Y sabes qué es lo que hice? Me puse a reprender al diablo, porque cuando yo estudiaba en Puebla, me contrataron durante un año para trabajar el día sábado, nada más el día sábado, supervisar unos sistemas computacionales en el centro Vancomer, el que está ahí por la
por la Plaza Coyoacán, por la Plaza Universidad, me pagaban, pues, o sea, pues gasolina, casetas, las tres comidas, y aparte, pues me estaban dando un sueldo de gerente, nada más por ir 8 horas el día sábado a yo ver que todas las cosas estuvieran bien y fueran conforme al, pues, cronograma que yo les había dado. Y cada vez que yo venía para la Ciudad de México, para mí era un fastidio, un infierno. Y yo iba refunfuñando todo el camino de ida y todo el camino de vuelta. Yo creo que más de 1000 veces en mi corazón yo dije, el último lugar en el que yo viviría sería en la Ciudad de México. Aborrezco esta ciudad, aborrezco el tráfico, aborrezco el smog. Aparte como que me daba alergia o algo. Y cuando de pronto yo entiendo que Dios me está diciendo, vete a la Ciudad de México, yo dije, no, este no puede ser Dios. Y empecé a refunfuñar contra Dios, a decirle, dime cualquier otro lado, voy al Congo, voy a, no sé, Ay, a, Dios. a donde sea, Haití, o sea, la Ciudad de México no. Y esa noche casi no pude dormir. Y es tan duro cuando Dios te habla y te pide algo, casi siempre es algo que va contra tu ego, contra tu carne. Y le dije a Dios, bueno, te voy a pedir una señal. Porque la verdad, no creo que seas tú mandándome a mí a la Ciudad de México, el último lugar en el planeta Tierra donde yo quisiera jamás estar. Si de verdad quieres que yo vaya para la Ciudad de México, que me hable Jaime. Y que me hable Jaime y que me diga, vente para acá. Y entonces yo sabré que tú me hablas. Y adivinen qué pasó. Al otro día me estaba yendo ya porque yo vivía solo, em, y no había, pues como hoy, que uno ya trae aquel teléfono. De pronto cierro, ya voy bajando y oigo que suena, ring, ring, ring. Y yo, ching, ¿quién será? Me regreso y abro y ya no está sonando nada. Otra vez algo y otra vez ring, ring. Y descuelgo y es Jaime. Y me dice, Betito, ¿cómo estás? Le dije, aquí corriendo para la chamba. No te quito tiempo, me dicen, nada más te hablo para decirte que te vengas para la Ciudad de México. Apóyame. Híjoles. Y Cuando, adivinen qué hizo. Ahorita viene. Ahorita viene su desobediencia. bueno, esa fue la causa por la cual me descalabré, ¿no? No, pero esa es otra historia que no da tiempo ahorita. El punto Ah, es, sí, sí da tiempo, que la cuente, que la cuente. A ver, todos levantan la manita, ¿quién quiere que la cuente? ¿Ves? el Ya punto, todos dijeron que sí. el punto es que no es fácil obedecer a Dios en Que la la prepa, cuente. Que la cuente. porque la universidad, que es el punto 5, la voluntad por medio de la conciencia, escriban ahí con conciencia, Conciencia. ya ese es el asunto más personal. Cada uno tenemos nuestra conciencia, cada uno tenemos convicciones personales propias que rigen nuestra vida. Y de hecho nuestra vida entera se va a regir por las convicciones que nosotros tengamos. Y si esas convicciones no están firmes y establecidas en lo que Dios nos ha hablado, entonces pues vamos a andar dando tumbos y nunca vamos a descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, pues yo le dije, no, pues te hablo luego, Jaime, ¿no? Y ya le hablé y ya pues me dijo que pues él no tenía dinero, pero que tenía un amigo que tenía una Ujú. empresa y que podía, que él me contrataría como ingeniero en sistemas si yo me iba para la Ciudad de México. O sea, me estaba ofreciendo que iba yo a tener un trabajo de lunes a viernes, 8 horas diarias,
y los fines de semana poder ir a la cárcel. Le dije, ok, Jaime, y ahí está el primer error que yo hice. Le dije, dame 6 meses para que yo organice aquí porque estoy asesorando a tres empresas grandes para que yo les deje todo listo, ¿no? A menos de los 3 meses me dio apendicitis, me tuvieron que hospitalizar en el hospital regional porque yo era por honorarios que yo trabajaba, yo no quería emplearme pues con un horario y ese hospital es como de muerte, por poco me muero allí y allí fue cuando Dios, o sea, ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Porque estuve como 2 meses incapacitado. El trabajo siguió, todo siguió, y ahí fue cuando me di cuenta, esto va en serio. Entonces hablé con el médico y le dije, doctor, ¿cuándo puedo viajar? No, todavía no, espérese. Dentro de 8 días yo le digo, y cada 8 días ya puedo, no, y luego se complicó como que no me cosieron bien. Hicieron todo mal, ¿no? Antes no me dejaron un fierro adentro, ¿no? Pero después de varios meses dolorosos y yo estar en cama sin poder hacer nada más que estar orando y leyendo la Biblia, a mí ya me urgía ir, ya. Entonces, en cuanto el médico me dijo, pues ya puede con mucho cuidado viajar, pero hasta dentro de 15 días. Pero me viene a ver antes y yo preparé todo, mandé mis cosas, le dije, Jaime, yo llego para tal día, yo ya fui, yo ya estaba con el boleto. Dice, si el médico dice que no, de todas maneras me dijo, pero váyase con mucho cuidado. Y me vine, pues finalmente. Pero necesitamos, o sea, necesitamos todos llegar a este punto a que lo que hacemos es porque Dios nos lo ha pedido. Claro, Dios usa a los hombres, Dios nos confirma por medio de otros. Puede ser que tú no has escuchado bien l- l- la voz de Dios, alguien te dice, oye, y no has considerado esto, y es Dios hablándote para que tú ores y sea Dios el que te lo diga. Pero es uno, demanda la obediencia a la voluntad de Dios. Número dos, demanda cubrir los requisitos. Cubrir. Ver lo que dice Juan 21:18. Ay, perdón. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Le está hablando allí, ahorita vamos a ver Lucas 22:42. Le está pues diciendo allí, "M- m- me has seguido, yo te he enviado a todo el mundo, pero va a llegar un tiempo en que ya ni siquiera tú vas a poder valerte por ti mismo porque otros lo van a hacer por ti. Lucas 22:42 es Jesús ahí. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está aquí en el huerto Jesús, está pidiéndole al Padre algo que muchos han malinterpretado, porque la mayoría de los comentarios bíblicos que yo leo, pues dicen que se acobardó en su humanidad, ¿no? Y eso es imposible, porque él desde niño sabía a qué había venido, ¿no? Entonces es como que no es muy lógico eso, ¿no? Pero cuando analizas bien las palabras y el contexto, entiendes lo que muy pocos entienden, que más bien fue un acto de valentía y de sumisión total a la voluntad de Dios. Cuando él llega al huerto, le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Las palabras literales en griego es, me estoy muriendo de la tristeza. Y la tristeza te puede matar. El estrés te puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, cuando él está orando, allí dice que su sudor
era como grandes gotas de sangre. Jesús no sudó sangre. No dice que era sangre, no. Era un sudor pesado que era grueso como si fuera sangre. Los médicos pueden explicar que cuando alguien llega a un estado de estrés, depresión tan elevada, el sudor se concentra y se espesa. Entonces, Jesús estaba en un estrés tan fuerte, tan intenso, que ese sudor es el preámbulo de un paro cardíaco, de un infarto. Y obviamente, si le da un infarto a alguien y llaman a una ambulancia y está allí en un tiempo razonable, lo pueden salvar. Pero allí no había nadie, ahí estaban en el campo, no había quien le pudiera dar, pues, los primeros auxilios. Entonces, Jesús sabe, porque Él lo sabe todo, me voy a morir aquí. Me va a dar un infarto y me voy a morir aquí. Y yo lo que quiero es ir a la cruz. Yo quiero pasar por todo lo que los profetas han dicho que me van a escupir, a, a puñetear, a arrancar las barbas, a patear, me van a crucificar. Pero de pronto se somete, porque dice, si es posible que pase de mí esta copa. Padre mío, Abba, miren, hay tres formas en griego para la palabra este o esta. Copa significa muerte. Copa definitivamente quiere decir muerte bíblicamente. Pero aquí yo tengo esta taza. Pero si la taza estuviera atrás, se usa otra palabra en griego para esta que está atrás o en el tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Esta taza. En español usamos esa, esta o aquella. En griego se usa esta, pero con una connotación de pasado, presente y futuro. Cuando él dice, si es posible que pase de mí esta copa, está usando la del tiempo presente, no la del futuro de la cruz. No está diciendo, no quiero ir a la cruz, no, está diciendo Cristo, no quiero morir aquí, quiero cumplir tu voluntad, yo a eso vine, a sufrir, a padecer, a ser golpeado, a llevar el pecado de todos, pero aún en esa misión, aún en esa encomienda que el Padre le había hecho, él se rindió y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque va a haber momentos en la vida en que Dios nos va a pedir que dejemos de hacer lo que más nos gusta hacer, que dejemos de hacer lo que más amamos hacer, porque no se trata tanto de hacer lo que sabes que tienes que hacer, sino de obedecer a Dios. Y a veces Dios dice, hasta aquí, todavía no. ¿Ok? Y Gálatas 5:16 dice, Dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. hay otro libro que recomendaba mucho Jaime, que se llama ¿A quién iré? De Watchman, y también otro título de ese libro es Envíame a mí o algo así. Y allí, pues Watchman y pues cuenta que el tiempo más difícil de su vida fue cuando Dios le mostró que debía ir a una isla y luego Dios mismo fue el que le dijo, no vayas hasta que yo te diga. Y pasaron varios años hasta que Dios le dijo. A veces es más difícil mantenerse en espera que hacer lo que Dios te ha pues mandado a hacer. Hace como 5 o 6 años, yo creo como 6 años ya, fue antes de la pandemia. Dios me habló a mí por un lado y a ella pues por otro lado, ¿no? A mí me habló de una forma, a ella de otra. Básicamente era empaquen sus maletas porque van a ir a donde yo les diga que van, ¿no? Y han pasado 6 años y no nos dice nada, no nos dice nada. Estamos en el limbo y hemos orado, ayunado, clamado. Ya dinos dónde, ¿no?
Y es más difícil a veces que Dios te ordene algo y que luego Dios o guarde silencio y te diga, ¿sabes qué? Espera, esperar es más difícil que hacer. O que Dios te diga, haz esto y luego te diga, ya no. Eso ya no, como Abraham por eso es el padre de la fe, porque tardó 25 años para darle a su hijo y 12 años después le dijo, entrégamelo, ¿no? Porque es la obediencia a Dios. Entonces aquí podemos clasificar los requisitos en tres, en lo que dijo Jesús. Número uno, negarnos a nosotros mismos. Negarnos. O sea, ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que tú deseas, ya no es lo que tú piensas, es lo que Él quiere. Que eso implica ya no hacer nuestra voluntad, Voluntad. sino la de Él, sino la de Él. 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 Ya no es Todo. nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Es no satisfacer Satisfacer. los deseos de la carne. Eso es negarnos. Ese es el primer requisito. Ya no es como tú quieras, ya no es como tú digas, ya no es como tú anhelas, ya no es como tú piensas. Tiene que ser, por eso la importancia de llegar a la universidad, pues de aprender a escuchar la voz de Dios. Si alguien tiene dudas, oye, pero es que no entiendo bien esto, léete El Callado del Pastor, la sección A. Allí está en el capítulo, es el 3 o el 4 que es aprendiendo a oír la voz de Dios y aprendiendo a obedecer la voz, porque Dios sigue hablando, Dios sigue hablando y sigue guiando a sus hijos el día de hoy. Entonces tienes que negarte a ti mismo y hacer lo que Él te mande, aun cuando parezca que es contrario, ¿no? Yo a regañadientes me vine a la Ciudad de México refunfuñando, esperando que Dios cambiara como opinión, pero ya cuando estaba acá, pues No, descubrí, cuando me vio, claro, todo cambió. claro, claro. Entonces, cuando la vi dije, por esto me trajiste para acá, ¿no? Ay, como dice como, con eso, no es No, cierto, es una cosa. no. Uno termina descubriendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca nunca. Entonces, número dos, tomar nuestra cruz. Tomar. Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Significa estar crucificado Crucificado. juntamente con Cristo. O sea, imposibilitado, atado a Cristo, dependiente de Cristo. También significa crucificar nuestra carne Carne. y al mundo. Mundo. Crucificar nuestra carne y al mundo. O sea, morir al mundo, morir a la carne, golpear Te nuestra carne. adelantaste uno. Era ya no vivir. Sí, sí, perdón, perdón. Ya no vivir Vivir nosotros, sino Cristo por su por fe. su fe. Fe. Ya no vivir nosotros, sino Cristo por su fe. Y esta es una declaración muy fuerte. Ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo por su fe. Gálatas 2:20 es un versículo radical porque dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate, Pablo estaba tan consagrado a Cristo que ya ni siquiera dependía de su propia fe, ni siquiera confiaba en su fe en el Hijo de Dios. O sea, él se eliminó tanto a sí mismo que él dijo, es que yo ya no vivo. Lo que ahora vivo en la carne porque tengo que levantarme todos los días, saciarme, pues comer, tengo que cumplir con los deberes, tengo que hacer esto y el otro, tengo que continuar con lo que Dios me ha mandado. Ni siquiera eso, ni siquiera para eso dependo de mis propias fuerzas o de mi propia inteligencia o de mi propia fe.
Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué impresionante, ¿no? Y luego sigue crucificar nuestra carne y al mundo, ¿no? Carne y mundo. O sea, tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, y eso es doloroso. Es el camino de la cruz, el camino de los padecimientos, el camino del dolor. Y uno es como muy, pues, romántico, ¿no? Pues piensa que va a haber una persecución y que las autoridades, no, nada, nada de eso. Dios usa a la esposa, Dios usa a los hijos, Dios usa a los vecinos. A veces hay unos vecinos que de verdad, híjoles, Dios usa la suegra, el suegro, Dios usa todo, Dios usa el tráfico, Dios usa, y uno quisiera que fuera así como que más espiritual, ¿no? Que uno sufra por el evangelio. Pues bueno, el sufrimiento es por el evangelio, es por Cristo, ¿no? Tiene uno que aguantar y tiene uno que perseverar y tiene uno que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo que sigue? Hacer morir lo terrenal en Terrenal. nosotros, hacer Hacer y morir terrenal. lo terrenal en nosotros. O sea, hay que obligarnos, hay que machacar esa carne, ¿no? Nuestro peor enemigo no es el diablo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y tercero, seguir a Jesús. Seguir. ¿En qué? En su muerte, Muerte, sepultura sepultura, y resurrección. resurrección. Todos queremos la gloria de Cristo, todos queremos lo espectacular de Cristo, y es parte del llamado que nos ha dado, porque hemos visto muchísimos milagros, pero también tenemos que seguirlo en su muerte. Y algo que pues me espantó mucho Ale, cuando lo entendí fue cuando arrestan a Cristo y Pedro saca la espada, y ustedes conocen esa historia. Y entonces le dice, si impides esto, ¿cómo se va a cumplir todo lo que está escrito? Porque todo lo que está escrito acerca de mí se tiene que cumplir. Y cuando Dios nos reveló eso, mira, si Jesús vive en ti, todo lo que está escrito de Jesús se tiene que cumplir. Y eso significa que te van a malentender, que te van a calumniar, que te van a traicionar, que te van a voltear la espalda, que van a hablar mal de ti, que se van a burlar. Todo lo que Jesús pasó, todo lo que está escrito, sin causa me aborrecieron, dice. Los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Vamos a experimentar injusticias, vamos a experimentar eh, groserías, vamos a experimentar traiciones, deslealtades, porque así está escrito. No nos podemos librar de eso. ¿Cómo quisiera yo decirte, no, pues va a ser, no, así como fue la vida de Cristo, así en una medida más alta o más baja, pero todos tenemos que experimentar en un grado, algunos más alto, otros menos alto, todo lo que pasó Jesús. Y también tenemos que seguir a Jesús a todo lugar lugar donde fue y donde está. está. Todo lugar a donde fue. No sé si alguna vez has hecho tú el recorrido de la vida de Cristo. A mí me cansó, tomé un mapa y empecé, y fue de aquí para acá, iba yo con el Evangelio para acá, y qué bruto, qué bruto. Nada más de examinar todos los lugares a donde iba, te cansa, ¿no? Entonces, Él nos manda ir. Tenemos que ir con las personas, tenemos que ir. Y, y en donde está, que Él está con los pobres, con los desamparados, con los perdidos, con los que nadie quiere. Allí es donde estaba Él, con ellos, y allí es donde nosotros debemos estar. La luz debe estar donde las tinieblas están.
Y qué bendición que Dios nos ha dado a los que nos ha llamado a la cárcel, que vamos a los lugares de mayor tiniebla. Y tercero, inciso C, demanda pagar Pagar, el precio. Lucas 24:26. dice. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Perdón, creo que es Lucas 14:26. Está mal aquí. Préstame tu pluma para. Sí, también 14:26 lo tengo aquí. Dice, aquí está la pluma, Beto, perdón. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi No, cena. ese texto bórrenlo porque está mal. Después investigo cuál es. Pero vamos a Lucas 14:33, que ese sí está bien. Dice, 14, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El versículo anterior es el que dice, el que a mí viene y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y aún a sí mismo no puede ser mi discípulo. Pero el 14:33 resume todo, ¿no? El que no renuncia a todo lo que posee. Eh, y este es el precio, y es el precio más alto que hay, porque esto implica 7 cosas. Primer, Primer cosa que implica es amarlo a él A más que a nuestra familia. familia. Amarlo a él. Cuando él dice, el que a mí ven y no aborrece, y hace una lista, padre, madre, esposa, hijos, tierras y aún su propia vida. O sea, aborrecer quiere decir amar menos. O sea, tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestros hijos, pero nuestro amor por Jesús debe ser superior al amor por la esposa y los hijos. Hay muchos, y en un tiempo fue mi caso, que yo disfrutaba mucho estar fuera. Yo estaba todo el día en la cárcel haciendo la obra de Dios, viendo la gloria de Dios, pero no estaba en la casa para lidiar con los problemas domésticos que ella pues cargaba todos los días. Cada vez que yo llegaba la encontraba llorando, ya no puedo, me decía, y esto pasó, y esto pasó, y esto pasó. Y entonces Dios le dio un giro, un giro bastante fuerte a mi vida y me mandó a estar más tiempo en la casa que estar fuera, cuando más necesitaba ella, ya en la adolescencia, los hijos. A mí me encanta hacer la obra de Dios, pero hubo un tiempo en que Dios definitivamente me habló tan claro que me dijo, si tú no atiendes a tus hijos ahorita, adolescentes se te van a perder. Enfócate en ellos. Y entonces nosotros recibíamos gente en la casa, la enviábamos a sus casas, la obra estaba creciendo mucho y de pronto Dios me dijo, este es el último año. A partir de aquí nada más, tus hijos. Y, y pues hablé con los que pues venían, les dije que ya se iban a ir para su casa, que ya no íbamos a estar haciendo ahí las reuniones, sino nada más yo con nuestros hijos. Y empecé a experimentar las incomodidades y lo que realmente implica estar en un hogar con los hijos y ir por las tortillas y hacer las cosas básicas. Para mí era más fácil ir y predicar que pues lavar los trastes o ayudar a pues barrer o ponerle atención a uno de mis hijos. Hay muchos que caen en esa trampa, ¿no? Que dicen, no, no, yo tengo que amar más a Cristo que a la familia, ok, eso es cierto, pero ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿No será que Dios lo que quiere es que le demuestres que lo amas dándole más tiempo a tu esposa y a tus hijos? Porque los has descuidado, porque digo, hay quienes usan fuera de contexto esto y dicen, no, yo por eso ni tengo nada que ver con mis hijos, porque yo lo amo a él más que a mis hijos. No, estás tomando fuera de contexto lo que él dice. Número 2,
Amarlo a Él más que a nuestra propia vida. Amarlo, vida. Amarlo a Él más que a nuestra propia. Y eso no significa que ya vas a descuidar tu salud y tu cuerpo y ya ahí como caiga y te enfermas ¿cómo se llama? Y te malpasas, sino que van a llegar momentos en la vida que vas a tener que escoger y son momentos muy específicos de la vida, en donde vas a tener que escoger lo que te ha mandado a hacer Él y la familia o la propia vida. Podría darles muchos ejemplos, pero el tiempo ya se nos va. Número 3, renunciar Renunciar. a todo lo que poseemos. Renunciar a todo lo que... Y hay un ejercicio que vale la pena hacer porque ninguno de nosotros está exento de que se le muera la esposa, el papá, la mamá, alguno de los hijos, que es lo peor pues que nos puede pasar. Hay un hombre que se apellida Holmes, que empezó a estudiar el dolor del cuerpo, pero después descubrió que el dolor del alma es más fuerte que el dolor del cuerpo. Duelen más las palabras que luego los golpes físicos. Y entonces durante 30 años estudió acerca del dolor y él hizo una escala del dolor desde el 100 hasta el 1. El 100, el dolor más grande que un ser humano pueda experimentar. Y así hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y hizo miles de experimentos y estudios y entonces sacó esta escala. En el número 100, el dolor más grande que un ser humano puede enfrentar es la muerte de un hijo o de una hija. No hay, ahora sí que no hay nombre para eso. Hay nombre para el hombre que pierde su esposa, viudo, viuda. Hay nombre para el hijo que pierde a sus padres, huérfano, pero todavía no hay una palabra que defina a un padre que perdió a sus hijos o a un hijo, ¿no? Y ninguno estamos exentos de que se nos muera un hijo, ninguno. Nosotros, y pues aquí está Blanquis, hemos tenido a nuestros 4 hijos al borde de la muerte, al grado de arrodillarnos y con lágrimas decirle a Dios, si te lo llevas, nos va a doler, pero te vamos a seguir amando y sirviendo. Y tienes que, antes de que te pase, siempre es bueno mentalizarse, ¿no? En oración, hacer una reunión especial con Dios y hacer una lista de todo lo que tienes, ¿no? Papá, mamá, hermano, hermana, hijos, esposa, y uno por uno, Señor, me dolería mucho que se muriera mi papá o que se muriera mi mamá o que se muriera mi hijo o mi hija o mi esposo, pero quiero que sepas que aun cuando eso pase, yo te voy a seguir amando. O sea, proponer en nuestro corazón por anticipado antes de que eso pase, porque cuando no te lo propones te agarra de sorpresa y muchos se apartan de Dios por esa causa. En el 99 del dolor está la pérdida del cónyuge, está la pérdida del esposo o de la esposa. Es uno de los dolores más grandes que hay. 99. ¿Saben cuál está en el 98? El encarcelamiento. Caer preso está en noventa y Cero. ocho de una escala. Quiebra al que sea, ¿eh? Juan el Bautista se quebró cuando estuvo preso. Y no estamos exentos de algún día caer presos, ¿no? Alguna difamación, atropellas a alguien, vas en tu carro y atropellas a alguien, a un niño o algo, y vas al bote, ¿no? Te pueden pasar muchísimas cosas. No, y Dios lo dijo, Jesús dijo que algunos También caerán. por el evangelio, digo, pero eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que por el evangelio nos Bueno, excele. tú, yo no, yo no, que no generalice. Pero podemos caer presos, cualquiera puede caer preso por cualquier cosa, ¿eh? Y luego ya, pues sigue la pérdida de los padres, está en 97 y así viene
la escala de Holmes, pero sí tenemos que en oración estar preparados y anticipadamente entregarle a Dios todo. Es un ejercicio doloroso. Imaginar que se puede morir uno de tus hijos, híjoles, es más, uno supersticiosamente dice, no, mejor ni siquiera pienso en eso, ¿no? Es que puede pasar, a todos nos puede pasar. Y si no hemos renunciado, nos vamos a apartar de Dios. Número 4, estar dispuesto Dispuesto, a vivir con privaciones. privaciones. Fueron que como 15 años o más que no teníamos para ir al cine. Se estrenaban pues películas nuevas y teníamos que esperar a que los piratas ya la tuvieran y yo a Tepito iba por el disco, ¿no? Para que mis hijos pudieran ver Toy Story o esas cosas, ¿no? Fueron muchos años en que las cosas más básicas no habían en casa, había escasez y no era porque estuviéramos desobedeciendo a Dios, porque puede haber escasez en tu vida por desobediencia, por mala administración, pero también porque has decidido servir a Cristo. Y los que servimos a Cristo tenemos que pasar por ese desierto y por esa prueba, nos guste o no, tenemos que pasar por ahí. Y lo más grave es que dentro de los requisitos y el precio es que no vas a andar de limosnero con nadie. Somos misioneros, no limosneros. Ay, pobre de mí, mis hijos no han comido. No, pues que coman un poquito. Yo no como, pero dignidad sobre todo. Mis necesidades nada más las conoce Dios. Y son tiempos bastante difíciles, bastante duros. Yo hacía una, pues, una fantasía con mis hijos. Pues uno ya tenía 10, el otro tenía 8, pues los otros ya de 4 años, 5 años como que no son muy, pues conscientes aún. Y en el juego que estábamos así, imaginando que íbamos en una nave espacial y que matábamos monstruos y todo, cuando ya llegábamos a la base, dije, ahora sí, ¿qué es lo que quieren? Ordenen lo que ustedes quieren. Y yo pues tomaba, ¿no? Así, ¿no? A ver, y tú no, decía, yo quiero una hamburguesa con 3 carnes y doble queso. Hamburguesa con 3 carnes. Y tú, no, yo quiero una pizza de 4 quesos, pizza de 4 quesos. Y ya así, y ya llegó, ya llegó. Y ya les daba y todos empezábamos, ¡ah, qué rico! A ver, deja de probar. Y imaginábamos eso, que no tenía para darles de verdad una hamburguesa de pues McDonald's, no tenía. O sea, no había forma, no había, o pagábamos la luz, o pagábamos la renta de la casa, o no se podía. Y con mucho gozo, con mucho gusto hacíamos eso. Y esos tiempos han sido los tiempos más maravillosos, porque no tienes dinero para ir a ningún lado, pues estás con tus hijos y los disfrutas y juegas con lo que hay y todo. Pasó el tiempo, pasamos esa prueba y Dios nos empezó a dar, a bendecir. Y entonces un día, pues sí los llevé y les dijo, ahora sí, hijo, pide tu hamburguesa con 3 carnes, porque en Burger King puedes pedirla como tú quieras, ¿no? Ya la pedí así gigante, ¿no? Y estaba comiéndola y le dije, y ahora sí, se nos hizo real lo que fantaseábamos. Y me dijo mi hijo, cuando estaba comiendo así, me dijo, ¿sabes qué, papá? Sabía más rica la de la nave. O sea, a veces la imaginación, el deseo por algo te sabe más rico que lo que es, pues, real. Luego, pues no habían comido, pues, Kentucky nunca. Es riquísimo el pollo. Y no le estoy haciendo publicidad a nadie, ¿no? Pero es rico. Cuando algún invitado pues venía, nos invitaba, pero así, y de pronto pues ya vamos para pues Kentucky y Aleph, que es el más grande, pobres los primogénitos, porque son los que más sufren, son los que llevan todo el peso, los que aguantan todos los errores y horrores de los padres, es el que más pues sufre. Entonces ya vamos y ya pues traemos pues Kentucky, todos comiendo y él, no me gusta el pollo Kentucky, es que no me acostumbraste de niño, papá, de niño nunca probé este pollo, o sea,
me reclamaba que le gustaba a todos sus cuates, pero que él como que no le encontraba el gusto, ¿no? El punto es que si tú no estás dispuesto a pasar hambre, a pasar privaciones, escasez por el servicio a Dios, tú no eres apto para el reino. Tú no eres apto. Mira, hagas lo que hagas, Dios te va a hacer pasar, porque es parte del proceso, es parte. Entonces, Estar sí, dispuesto. 5, estar dispuesto a darle a Él el primer lugar. Dispuesto y primer. Siempre el primer lugar a Él. Y nos pone a prueba, Dios nos pone a prueba. En una ocasión llegó el recibo de la luz y era lo único que nos quedaba porque pues poníamos todo lo que Dios nos daba en que se llama sobres y todos los sobres vacíos. No podíamos pues ni tomar ni el de la comida, ya porque estaban todos vacíos. El único que estaba lleno era el del diezmo. Y había suficiente diezmo para pagar la luz. Y empezamos a decir, pues vamos a tomar prestado, ¿no? Pues no creo que se enoje Dios si pues tomamos del diezmo, pero nuestra conciencia, nuestra convicción, que la convicción se forma por, como vimos hace un rato, aprender a oír la voz de Dios, y eso viene de guardar los mandamientos de Dios, y eso viene de estar haciendo la voluntad de Dios. Es un proceso que te lleva a que tengas una conciencia. Jamás le hemos dicho a nadie qué necesidades tenemos. Jamás le hemos pedido a nadie que nos preste dinero. Jamás. Porque es nuestra convicción, es nuestra conciencia. Hay un Padre que ve por nosotros y que estamos obedeciéndolo a Él. Y si Él quiere que pasemos por esto, es la voluntad de Él. Hace años cuando yo estaba contando eso, alguien me dijo, hermano, usted está mal porque dice la Escritura, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Le dije, ok, tiene usted razón. Número uno, yo no soy justo, el justo es Cristo. Desamparado, pues pasé hambre, pero siempre hubo algo para comer para mis hijos. Y mendigar pan, jamás le mendigué el pan a nadie, jamás le pedí a nadie nada. Antes muerto que violar nuestra conciencia, nuestra convicción, ¿no? Entonces, pues Blanquita me dijo, no, el diezmo es el diezmo. Entonces fui y puse ese sobre por ahí. Aparte, nos cortaron la luz. Estuvimos como cuatro días, ¿o cuántos días fueron? Como 4 o 5 días sin luz, sin luz, sin luz. Gracias a Dios, el internet todavía no estaba porque pues nuestro hijo mayor pues tenía como unos 13 años. Hoy en día que se vaya la luz es mortal por los hijos adolescentes. No hay internet y se mueren, ¿no? Así que Ay, por es los como el fin. hijos, por Es, los hijos. es, es como el fin del mundo, o sea, es como el Es apocalipsis. el fin del mundo. Cuando se ha ido la luz es de que no, ¿cómo que no hay Sí. internet? Y nuestros hijos nos han dicho, ¿cómo podían pues vivir sin Sí. internet? Pues ustedes de niños, pues muchos años vivieron sin el internet. Y tuvimos que tragarnos esa, ¿no? Y luego Dios volteó todo y es más difícil a veces tener que no tener. Es más fácil seguir a Dios y consagrarse cuando no hay que cuando hay, porque cuando hay tienes que administrar y tienes que cuidarte y tienes que ser más estricto y más cuidadoso cuando hay abundancia. Por eso es que cuando la abundancia viene hay que enviarla, 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 enviarla y quedarte con lo que necesitas. Rick Warren enseña tanto en contra de esto que pareciera que lo que enseña es que ser rico es pecado. Entonces la CNN una vez le dijo, oiga, usted habla tanto contra los ricos, ¿acaso ser rico es es pecado? Y Rick Warren dijo, no, ser rico no es pecado, morirse rico sí lo es, porque el rico debería hacer un plan de cómo deshacerse de todo lo que tiene, porque lo va a perder tarde o temprano, porque un día se va a morir. Y ese día que se muera, si se muere y todavía tiene muchas riquezas, ese día
es un pecado y grave de la y empezó a hablar durísimo. Entonces uno tiene que aprender a administrar. Número 6, no mirar atrás. Mirar. Híjoles. Hay un fenómeno, lo he escuchado 1000 veces en la cárcel, yo lo llegué a pensar, que muchos lo han dicho, me iba mejor cuando no era cristiano. Y la neta sí. Y Dios dice, a ver, cuando estabas en el mundo te iba bien, pues ahora vamos a ver si cuando te va mal, me sigues amando y sigues obedeciéndome, a pesar de que no haya nada. Vamos a ver. Los primeros cristianos son un ejemplo increíble. Los encarcelaban, los perseguían, los golpeaban y no negaban su fe. Y mirar atrás es peligroso, sí lo piensa uno, es uno de los dardos favoritos del diablo. Híjoles, mira, ese ni cree en Cristo, anda en el mundo y mira qué bien le va y mírate tú que sirves a Cristo, cómo andas, ¿no? Ni siquiera tienes para un par de zapatos para tus hijos, todo tiene que ser de lo que donan, usado, ¿no? Cuéntales de cuando Ofelia vino contigo. Una voluntaria muy amada nuestra, Ofelia Negrete, ella ya falleció de 93 años y yo estaba ahí en Sigma, bueno, era en la Santa de Abastos, teníamos unas reuniones y ella llegó con una bolsita de plástico y dijo, ay, Bianquita, qué gusto verte. Muy amorosa ella, ¿no? Y, ay, Ofelia, también me da gusto verte. Dice, y me acordé de ti, te traje un regalo. Yo, ay, qué linda, muchas gracias, ¿no? Y yo dije, ay, qué padre, me trajo un regalo. Cuando lo abro, de verdad que yo lloré. Yo lloré, pero nadie se dio cuenta. Sabía Dios en mi corazón que me estaba humillando terrible, porque eran unos zapatos usados. Y para mis Y que sí pulgas, necesitaba, porque ya necesitaba zapatos. y para mis pulgas, ¿cómo es posible que me regale unos zapatos usados cuando yo, pues, nunca, y era raro que repitiera mis zapatos que un mes, eran nuevos y que ella, tan linda, yo dije, no, 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 de verdad que Dios se encargó de humillarme para sentir tan feo. En otra, bueno, durante varios años, qué bendición han sido las tiendas, ¿eh? Dan mucho, ¿no? Y les hemos dicho a los que van a las tiendas, toma para tu casa, toma para tu familia, o sea, toma para ti. No se le debe poner bozal al buey que trilla, el que pues trabaja el campo, pues debe participar de eso, ¿no? Entonces, durante muchos años, pues yo iba a la casa con pan, con verdura, con fruta de las tiendas. Yo iba por una tienda, llevaba a la cárcel, apartaba un poco para la casa y de verdad de eso subsistimos bastante tiempo. Pero yo Entonces, no lo miraba. entonces un día ella me dijo, le dije, ¿quieres venir conmigo? Hoy no hay, no sé por qué, pues no iba a haber cárcel, entonces yo tenía que ir por eso, tenía que llevarlo a la oficina y al otro día se iba a llevar. Decía, sí, sí, vamos. Y ya me acompañó, ya entré por la tienda, las cajas, todo. Cuando salgo nos vamos para la oficina. Y lo que yo hacía siempre era separar lo bueno de lo malo, porque te dan una caja con bastantes verduras, pero la mitad está podrida, está mala, ¿no? Y así entonces ya le dije, mira, aquí pon lo bueno y lo malo acá, porque todo eso que pues estaba malo, se lo dábamos a la hermana Lucha, que tenía unos puercos ahí en su casa, y se lo daba como, pues, comida para sus puercos, ¿no? Entonces, de pronto veo que ella está así separando y está llori, llori. Yo dije, pero si no hay cebollas ahí, ¿por qué llora? Y me le acerco. Es que le dije, nunca en mi vida me hubiera imaginado ser tu penadora. Es que fue mucho dolor para mí porque dije, es que cómo estoy aquí, la gente me veía
Y yo decía, yo una princesita, ¿no? Y separar, y ahí en la basura, y casi, fue tanto para mí el dolor que dije, nunca en mi vida pensé que Dios me usara, o sea, me tuviera como pepenadora. Se No, ríe. no, y y también dijo, nunca pensé que iba a estar comiendo de la basura. Le dije, pues es que así nos lo dan, hay que separarlo, pero sí, literalmente comimos de la basura por varios años, porque de veras eso lo daban y Y no es solamente, como ahora, porque ahora es no, no, diferente, porque ya ahora se han, no, en muchos años, hace 18 años estamos hablando de... ya se han puesto las Éramos pilas. poquitos los que Eran poquitos, íbamos. sí. Sí, y Dios tiene que hacerte pasar por experiencias así. Y si tú estás comparándote en ese tiempo con lo que eras antes, vas a retroceder. Por eso dice, cualquiera que pone su mano y mira para atrás no es digno de mí. No, estos son los mejores tiempos, los tiempos de hambre, los tiempos de sufrimiento, los tiempos de escasez, son los tiempos de más intimidad y más hermosos con Cristo. L- La verdad. Y acabamos, pues vamos a dejar hasta aquí la clase y nos vemos el próximo miércoles para la segunda parte. Número 7, aceptar Aceptar, con gozo gozo. la voluntad de Dios. Aceptar con gozo la voluntad de Dios. Y pues ahora sí que hay muchos cantos, ¿no? Ahora que estamos yendo a las nuevas cárceles, no podemos mencionar más, ¿verdad? Pero ya saben a qué cárceles nuevas estamos yendo. Pues nos hemos dado cuenta que más de la mitad son cristianos ya y se reúnen todos los días, ¿no? Entonces se nos ocurrió la gran idea de cada vez que nos dan un grupo, porque cada vez que vamos, fíjate, la autoridad quiere que el mensaje que damos lo escuchen todos, pero como no los pueden juntar a todos, cada semana que vamos nos mandan a un área nueva, a otra área nueva, porque quieren que todos oigan. Y en todos lados encontramos cristianos, hijos de Dios. Entonces empezamos ya desde hace un rato. Vamos, oigan, de aquí, ustedes hacen acreedores, sí, que pues todos los días nos reunimos, oramos, cantamos. Ok, ¿por qué no ustedes dirigen los cantos? Y los animamos a ellos para que ellos sean los que guíen los cantos y no unos cantos hermosos. Ahora que estuvimos allá en Coahuila, compartieron un canto, híjoles, ese canto jamás lo escuché en ninguna iglesia donde fui, la iglesia donde nací, las iglesias, jamás lo he escuchado en ningún rapero, ni ni hip hopero cristiano, jamás se lo he oído a nadie. Yo creo que es un canto que lo hicieron en la cárcel o no sé, pero Blanquita no lo había oído, Arturo Olmedo no lo había oído, Lulú no lo había oído, Alejandro Castro no lo había oído, Ángel. Yo decía, ¿cómo es posible que no lo hayan oído si es uno de los cantos más hermosos, pero que te aseguro que jamás van a ser populares en el cristianismo de acá afuera, ¿no? Que dice, no lo voy a cantar, pero dice, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser, hazme a tu manera, algo así. Y dice que entonces Dios le dijo, me dijo Dios, ¿sabes qué? No me gustas. Te voy a transformar y en el proceso te voy a hacer llorar. Y no quiero tus lloriqueos, no quiero que, ay, pobre de mí, quiero una sonrisa. Y no quiero que andes ahí lamentándote, quiero que me alabes allí en medio del dolor porque te va a doler y te voy a hacer sufrir y te voy a destruir para poder reconstruir. Esa es la esencia de la consagración. No les quiero echar miedo, pero es la neta. O sea, ¿para qué endulzarte el oído? No, las glorias. Sí, pues parte de la gloria es el sufrimiento. Y esto, Dios ve el corazón. Tengo que aceptar con gozo. Y gozo no quiere decir que voy a estar riéndome, porque Cristo, con lágrimas y con dolor, dice que por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es como los migrantes que pasan penurias y sol y hambres y todo, pero van con gozo porque pues dicen, eh, voy a llegar para allá y mi vida va a ser otra, ¿no? Y aguantan todo porque tienen una esperanza. De igual modo, tú y yo tenemos que aguantar todo porque tenemos una esperanza. Vamos a orar. Ah, aquí está. Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero, a ver, ¿dónde está el ratón? Ya se me perdió. Acá Acá está. está. A ver, ahí está. Se las leo. Dice, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un Dios. Este es el himno de la consagración. Dice, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar, repite otra vez, y el punto es ese, ¿no? Dios lo hace a propósito para que nuestro carácter se conforme al de Cristo. Y yo tengo mi canto. ¿Saben cuál es? Se los voy a compartir. Cuando me casé con Beto, ah, la de Toy Story. Yo vivía muy bien, con lujos, todo poseía. Pero de repente, cambios extraños hay en mí. Un intruso aparece en mi vida. No Y conocía el metro, no conocía las combis, no el conocía seguro, la leche la leche liconza. liconza. Su papá era dueño de hospitales, acabó en la quiebra, ¿verdad? Y luego que pues tenía enfermeras en su cuarto y doctores allí, porque pues, le mandaba doctores, había que esperar 3, 4 horas a que la En el atendieran en el seguro El metro social. lo conocí, la pecera con él, todo conocí con él. Conoció, ahora sí que ustedes los ricos, nosotros los pobres, ganamos los pobres como Pedro Infante dice, ¿no? Que yo cuando era pobre yo no lloré, cuando era rico sí lloré. Pero bueno, vamos a orar. Yo sé que esto puede ser muy fuerte para unos, pero si de verdad anhelas servir a Cristo, va a ser como una ilusión. Cuando pase voy a pasar esa prueba. Cuando nos llegue, porque te va a llegar. A veces parece que no va a llegar nunca, pero llega. Llega y cuando llega dices, chin, ya llegó y ahora ¿a quién recurro? ¿A quién le digo, oye, préstame, ayúdame, necesito aquí, necesito allá? Y vas a ver la gloria de Dios porque Dios a los que llama sostiene. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos haces tan amados en tu bendito nombre, que nos haces parte del sufrimiento de Jesucristo para enseñarnos y para llevarnos al límite, Padre, de Jesús en la cruz. Esto es un agradecimiento de parte de nosotros, el que tú nos tomas en cuenta, Padre, para sufrir por tu evangelio, sufrir por ti, porque solamente en ti tenemos las bendiciones, tenemos toda, Padre, nuestra vida, porque de esa manera solamente, a base de tribulaciones, es nuestro boleto para entrar al reino de los cielos. Y hemos sufrido, Padre, y hemos estado aquí, Señor, llorando, pero estamos aquí. Y henos aquí, Padre, a pesar de todo lo que hemos vivido, aquí estamos. Te entregamos todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Haz de nosotros todo lo que tengas que hacer. Cúmplelo para que tu nombre sea glorificado y nosotros te veamos cara a cara el día que nos toque y podamos decir, te cumplí y te amé hasta lo último de mis fuerzas. Gracias, Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, no se lo pierdan. Gracias. Dios te bendiga, Bendiciones, Beto. un abrazo. Buenas noches a todos, bendiciones. Sí, mi tocayo Edgar. Dios te bendiga. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes por estar aquí. Años. Gracias, muchas Saludos gracias. a todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Que descansen, buenas noches. Buenas noches. Realmente. Que si el tiempo ya no hablo con él. Hasta luego, Beto, bendiciones. Bendiciones.